Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es el maestro Israel Manuel Castañeda Mercado y el día de hoy vengo a defender mi tesis titulada El impacto de las conductas disruptivas en el aprendizaje del alumnado de segundo grado de secundaria. Esta tesis es para acreditar la materia, del Seminario de Investigación 2 del doctorado en educación. Mi asesor es el docente Amadeo Hernández Silva. Muy bien, vamos a comenzar. El presente trabajo de investigación analiza el impacto que tienen las conductas disruptivas, ¿sí?, en el aprendizaje del alumnado de segundo grado de secundaria, específicamente en la asignatura de Ciencias 2 Física, que es la que imparte un servidor. Este análisis se hace dentro de un contexto socialmente vulnerable. ¿A qué me refiero? A que dentro del contexto hay pandillerismo, hay recursos económicos muy bajos, alumnados con violencia familiar, alumnos con familias constituidas únicamente por mamá, papá o incluso viven únicamente con abuelos. El capítulo 1, sí, que es la fundamentación de la investigación. Empecemos con el capítulo 1. Bueno, el planteamiento del problema. Para el planteamiento del problema se identificaron conductas disruptivas frecuentes, ¿sí? Afectación, que esto afecta al clima de aula y además de la afectación, impacta en el aprendizaje de la física. ¿Por qué? Porque si un alumno no tiene esa atención, no se toma la atención del alumno, pues obviamente va a impactar en su aprendizaje. ¿Sí? Además de eso, el contexto socialmente vulnerable también les afecta para poder saber si están interesados o no en la clase. Ahora, en la práctica docente cotidiana se identifican conductas disruptivas recurrentes como interrupciones verbales, que el alumno le esté preguntando a otro alumno algo que no tenga que ver de la clase, que algún alumno se esté riendo por estar viendo en el teléfono, cualquier interrupción verbal o incluso insultos o incluso gritos con tal de llamar la atención del docente y pausar la clase. También se presentan desplazamientos constantes, que un alumno se levanta para platicar con otro, que un alumno o alumna se cambia de lugar, que se levantan con la excusa de pedir algún material de clase, pero únicamente lo hacen para no estar solamente sentados. También se presentan desinterés aparente. El desinterés aparente, pues obviamente son alumnos que por más que intentemos captar la atención de ellos, pues simplemente no les interesa y van obligados a la escuela. Ahora, estas conductas afectan el clima del aula y el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque al no estar atentos, al no tener la atención de ellos, pues y simplemente pierden el interés, pierden el conocimiento o no se logra el aprendizaje esperado en esos alumnos. Ahora, en la asignatura de Ciencias Física 2 es donde requieren atención sostenida y razonamiento secuencial. Estas conductas fragmentan la continuidad cognitiva necesaria para el aprendizaje significativo, situación que se intensifica en contextos socialmente vulnerables como en el que se realizaron las observaciones en la secundaria federal número 12 y en la secundaria federal número 8. Estas dos escuelas fueron en las cuales se tomó como referencia porque es en las dos escuelas en las cuales actualmente laboro y para poder hacer la comparación entre un turno matutino y un turno vespertino. Continuamos. Ahora, ¿cuáles son las preguntas de investigación? Las tres preguntas de investigación que fue las tres preguntas que se decidieron tomar para esta investigación son: la primera, ¿cómo inciden las conductas disruptivas en el aprendizaje del alumno de segundo grado de secundaria? Esa es la primera. La segunda, ¿qué factores están asociados a la aparición de estas conductas? Y por último, ¿cómo perciben docentes y estudiantes dichas conductas? ¿Cómo las perciben? Qué, ¿Qué contraste hay entre alumnos y docentes? La justificación para este trabajo es el siguiente. La elección de este tema surge de la experiencia, como ya lo mencioné, experiencia personal, trabajando o laborando en la Escuela Secundaria Federal número 12 Salvador Allende y en la Escuela Secundaria Federal número 8 José Reyes Estrada.
donde las conductas disruptivas presentan un desafío constante. ¿Por qué? Porque se interrumpe la clase, porque este tipo de conductas ocasionan que los aprendizajes no se logren, que simplemente distraigan al resto de los alumnos y simplemente quieren llamar la atención. Ahora, investigar este fenómeno permite comprenderlo más allá de la indisciplina, reconociéndolo como una expresión compleja, vinculada a factores emocionales, familiares, pedagógicos, aportando elementos para mejorar la gestión del aula y el aprendizaje. ¿Por qué está pasando esto? Eso es el tema de interés de esta tesis. ¿Qué es lo que hace que el alumno sea de esta manera? Porque hay que recordar que los alumnos traen una mochila con muchos factores que hacen que actúen de esa manera, no únicamente por el desinterés en la clase o porque el docente no está haciendo bien su trabajo. Pueden pasar muchas cosas dentro de su casa que ocasionen que el alumno, perdón, sea de esta manera. Ahora, la justificación o se justifica esta tesis en la experiencia docente directa, ya que se hicieron algunas entrevistas y trabajo directo con algunos docentes, algunos colegas que me permitieron hacer algunas observaciones o algunas encuestas dentro de su clase. Entonces, está justificado en la experiencia del docente, no solo del alumno. Los problemas recurrentes en secundaria se está justificando con problemas que siempre se están presentando año con año y que desde años anteriores no han cambiado, es decir, que sigue el problema constante dentro del aula. También aporte al campo educativo, ya que dentro de las observaciones se hicieron mucho hincapié en todo lo que se estuvo observando de este tipo de conductas y la relevancia para la gestión del aula. ¿Qué tan relevante es investigar este tema? Pues es lo que vamos a estar viendo conforme vayamos avanzando. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta tesis? El objetivo general es analizar el impacto de las conductas disruptivas en el aprendizaje del alumno. Analizar el impacto de las conductas como su objetivo lo dice. Ahora, existen o se propusieron tres objetivos específicos. El primero, identificar factores asociados. El segundo, comprender percepciones de docentes y estudiantes para hacer esa comparación que ya les mencioné. Y el tercero, analizar consecuencias en el aprendizaje de física. ¿Qué consecuencias tienen estas conductas disruptivas para mí, maestro de ciencias, poderlas minimizar o poder tomarlas como un ejemplo y poder hacer o planear mi clase de una mejor manera? ¿Sí? Nos pasamos al capítulo número 2, titulado Marco Teórico. ¿Qué autores, qué personas justifican o qué investigaciones se hicieron para poder retomar o tener el marco teórico como su título lo dice y poder sustentar esta investigación? Ahora, los ejes teóricos. La investigación se sustenta en autores que abordan las conductas disruptivas como fenómenos relacionales y contextuales, el clima del aula como factor clave del aprendizaje y el aprendizaje significativo desde una perspectiva cognitiva y socioemocional. Ahora, ¿qué autores mencionan este tipo de conductas? ¿Qué autores tienen algunos archivos mencionando y destacando este tipo de conductas de cada uno de los estudiantes? Se mencionaron muchos autores dentro del documento de tesis, pero los que más se mencionaron o en los cuales nos enfocamos fueron cuatro. El primero que habla de las conductas disruptivas, que es Berklin Fernández. El segundo que habla sobre el clima del aula, Emery y Saborny. El tercero, aprendizaje significativo de Ausubel. Y el cuarto, motivación académica de Milikit. Estos cuatro temas y estos cuatro autores fueron de los cuales se tomaron más referencia y se sustentó la tesis. Mencionando de nuevo, hay muchos más autores que se mencionan, pero en su gran mayoría nos enfocamos en estos cuatro. Continuamos. ¿Qué conceptos claves utilizamos para sustentar en nuestra tesis? Las conductas disruptivas, hay que recordar que se entienden como expresiones de tensión emocionales y contextuales. El clima del aula como el entorno que posibilita o limita el aprendizaje y el aprendizaje significativo como la construcción activa del conocimiento, especialmente relativamente en la enseñanza de la física. ¿Cuáles son los conceptos claves que estamos manejando dentro de nuestra tesis? Las conductas disruptivas, como su título lo dice, el clima de aula, aprendizaje significativo y motivación académica. Nos pasamos al capítulo número 3, metodología. La metodología. Para toda la metodología hay un problema y una solución. ¿Sí? Empezamos.
Enfoque y tipo de investigación. La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo mediante un estudio de caso, lo que permitió una comprensión profunda del fenómeno en contexto real. El paradigma que se utilizó, es cualitativo, ¿sí? El diseño es estudio de caso y el enfoque interpretativo, que estos fueron los elementos que se tomaron para poder redactar nuestra tesis. Continuamos. Población e instrumentos. Los sujetos de estudio fueron estudiantes, como ya lo mencioné, docentes, directivos y algunos padres de familia para poder dar ese contraste. Se emplearon instrumentos cualitativos que permitieron recuperar diversas voces y perspectivas, porque hay que recordar que hay que escuchar a los docentes, hay que escuchar a los alumnos, a los padres de familia para poder saber de dónde viene este problema y poder llegar a la raíz. Ahora, la población que se tomó en cuenta fueron estudiantes de segundo grado de secundaria únicamente, que es donde es donde imparto la clase actualmente, y específicamente en la materia de Ciencias 2, pero también se tomaron en cuenta los docentes directivos y padres de familia, como ya se mencionaron. ¿Y qué instrumentos se utilizaron para sustentar esta tesis? Las observaciones de los participantes, entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Con grupos focales me refiero que fueron los grupos a los que yo les imparto clase al conocerlos un poquito más, tener ese referente de cómo es su actitud y cómo poder tomar partido dentro de esta tesis con este tipo de alumnos. Continuamos. El análisis de datos. La información se analizó mediante un proceso de triangulación, fortaleciendo la validez interpretativa de los hallazgos. Ahora, para analizar los datos, tuvimos análisis interpretativo, triangulación de datos y categorización temática, como ya se mencionó. Algunas encuestas, sí, principalmente a alumnos, que es donde se está enfocando este tema, pero también se tomaron en cuenta padres de familia, alumnos y se mencionaron algunas imágenes para dar continuidad o fortalecer la información que se está compartiendo. Ahora, para el análisis de datos, no solamente era sentarme a observar, era también sentarme a observar, terminar la clase en el receso, ir a buscar a los alumnos con los cuales se había tenido algún tipo de interacción y poder preguntar qué pasó, qué piensas de esto, qué piensas de aquello. Se tuvo una reunión con todos los docentes, se les entregó una encuesta y se reflexionó, tuvo un tipo de reflexión o un debate entre todos ellos para poder observar o para poder escuchar las voces de los docentes y saber qué es lo que está pasando en clase, qué es lo que ellos piensan, cómo podemos mejorarlo, pero también dando aportaciones de lo que los alumnos habían mencionado también en sus encuestas. ¿Por qué? Porque es importante no solo escuchar al docente, ok, el docente lo ve desde su escritorio, pero ¿qué está pasando más allá del escritorio? ¿Qué está pasando en la casa? Y por eso también se incluyó a los padres de familia. Que entre los padres de familia también se mencionó muchos padres de familia que ellos ya ni siquiera sabían qué hacer con sus alumnos, porque ni siquiera ellos tenían el control dentro de sus casas. Entonces, toda esta información fue la que se tomó en cuenta para poder continuar con el trabajo de tesis. Ahora, el último capítulo, resultados y conclusiones. ¿Qué concluimos? ¿Qué resultados obtuvimos dentro de todas las observaciones que se estuvieron haciendo? Lo primero, los resultados principales. Los resultados muestran que las conductas disruptivas son frecuentes y están asociadas a factores emocionales, familiares y pedagógicos. Hay que recordar que las conductas disruptivas no solo se presentan en el aula, también se presentan en el receso, se presentan en casa, se presentan en todos lados. ¿Y cuáles son las causas? Muchas veces los cambios de los docentes, porque no hay que olvidar que son adolescentes, sienten o están pasando por un cambio, ¿sí? Tanto físicamente como mentalmente, como algunos otros casos. Entonces, hay que recordar que estamos tratando con adolescentes que están en constante cambio y recordando que las conductas disruptivas sí vienen desde hace algunos tiempos para acá presentándose las mismas, pero los alumnos del año pasado no presentan las mismas conductas de los que tenemos en el año actual y los del año siguiente van a ser diferentes. Ahora, tomando en cuenta eso, y partiendo por ahí, afecta la concentración de los alumnos, la continuidad del contenido. Perdón, lo voy a devolver tantito. Perdónenme. Bueno, continuamos desde aquí.
Tomando en cuenta eso, sí, que los alumnos están tomando un cambio. Los problemas psicológicos muchas de las veces no se tratan o no los tratan los papás por falta de recursos. Muchas de las ocasiones las escuelas o las secundarias en este tipo de contextos no tienen el recurso de un psicólogo, no tienen el recurso de USAER, no tienen muchos recursos que nos hacen falta, porque también hay que entender que muchas veces las conductas disruptivas vienen desde los alumnos de USAER y como nosotros no tenemos el apoyo de algunos, pues sí, de algunos recursos, en ocasiones no sabemos cómo tratarlos y eso ocasiona que la mayoría de los alumnos presenten este tipo de conductas. Ahora, ¿a qué conclusiones llegamos? Porque se nos está yendo el tiempo. Se concluye que las conductas disruptivas inciden de manera directa y significativa en el aprendizaje. ¿Por qué? ¿Cómo se nota? Porque los aprendizajes no se logran. ¿Por qué? Porque al momento de poner un examen, que esto, vuelvo, insisto, no significa que el examen sea lo definitivo para saber si un alumno aprendió o no, pero se entiende. ¿Por qué? Porque por lo general los alumnos que presentan una calificación reprobatoria son los alumnos que tuvieron o presentaron alguna conducta disruptiva durante el trimestre o durante el ciclo escolar. ¿Por qué? Porque se estuvieron parando, estuvieron jugando, estuvieron platicando o estuvieron presentando alguna de las conductas que ya se mencionaron. Ahora, no pueden entenderse como actos aislados, sino como expresiones complejas que requieren estrategias integrales de atención. ¿A qué se refiere con esto? A que los docentes necesitamos buscar recursos, necesitamos buscar actualizaciones de cómo cómo los alumnos están en constante cambio, de cómo los alumnos se ven afectados por todos los factores de cambio que están presentando. Sí, los impactos negativos son confirmados. ¿Por qué? Porque se ve que no solo en una clase presentan estas conductas disruptivas, los presentan tanto en artes como en educación física como en matemáticas, dependiendo de la materia del alumno. Lo que sí se notó es que en artes, educación física o matemáticas sí hay alumnos que presentan más o menos conductas disruptivas. Ahora, estos no son actos aislados, que quiere decir que no solo se presentan en el salón de clases, se presentan en cualquier entorno donde se desarrolle el alumno y requieren abordaje integral, es decir, no solamente podemos decir se presentan y dejarlos así, no, tenemos que buscar la manera de cómo ayudar a estos alumnos para que ellos mismos busquen la manera de enfocarse en clase, los docentes llamar la atención, hacer las clases dinámicas, traer recursos didácticos, entre algunas otras cosas que sabemos que eso es lo que le llama la atención a los alumnos, ¿sí? Ahora, para concluir, aportaciones y recomendaciones. La investigación aporta evidencias contextualizadas sobre la relación entre conducta y aprendizaje en secundaria, destacando la necesidad de fortalecer el clima de aula, la motivación académica y la atención socioemocional del alumnado. Sí, las aportaciones y las recomendaciones o los tips tienen que ser aporte al conocimiento educativo. ¿A qué se refiere? Hacer las clases más dinámicas, como ya lo mencioné, buscar o tratar de buscar la atención del alumno. Ya sabemos que muchas ocasiones nos cansamos de hacer muchas estrategias, pero hay que recordar que todo alumno tiene una manera de aprender, solo hay que tratar de buscarlo, ¿sí? Importancia del enfoque socioemocional. Las emociones de los alumnos son importantes en las conductas disruptivas. No podemos simplemente dejarlas de lado a veces únicamente con preguntar, hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te fue? Platícame esto, platícame aquello, que muchas de las veces entiendo que no nos da el tiempo. También entiendo esa parte, pero el enfoque socioemocional es muy importante para poder minimizar este tipo de conductas. Y por último, recomendaciones para la práctica docente. Usemos las tecnologías, usemos prácticas que funcionen con las generaciones actuales. Si las generaciones actuales utilizan siempre y constantemente el teléfono, tomemos ese tipo de estrategias y tomemos ese tipo de cosas para poder aprender a cómo aprenden ellos. Docentes, me despido de esta manera, compañeros, me despido de esta manera, dejando esta reflexión. Recordemos que nosotros somos muchas de las veces el único contacto que tienen los alumnos con algún adulto que les interese sus emociones. Entonces, si a nosotros no nos interesa, si a los padres no les interesa, si a la sociedad no les interesa, entonces ese alumno vamos a aportar para que ese alumno se descarrile. Entonces, hay que recordar que tratamos con seres humanos y todos los seres humanos tienen cambios. ¿Sí? Muchísimas gracias. Esto sería todo de mi parte. Hasta luego.